Me enlazo, tengo en la línea telefónica a Óscar Rosalino Catalán. Él es director jurídico del Corporativo en Derecho Especializado, CODERES. Este corporativo está generando los amparos, bueno, no el corporativo en sí mismo, uno no genera el amparo, sino que el amparo lo genera el Poder Judicial cuando uno lo solicita. Pero este corporativo está asesorando a médicos privados para obtener un amparo. Llevan 15, si no me equivoco, abogado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Bien, ¿y usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias por tomarme la comunicación. Oiga, cuéntenos, don Óscar Rosalino Catalán, director jurídico del Corporativo en Derecho Especializado, ¿cómo le ha ido con este tema? ¿Cómo le ha ido con el asunto de los amparos? ¿Qué es lo que están haciendo concretamente? ¿Y qué va a pasar con, corríjame, pero tengo entendido, son 15 personas que ya se ampararon y 15 médicos a los que se les tiene que aplicar la vacuna? Cuéntenos. Sí, es un proceso constitucional en donde se ejercitó por vía de amparo indirecto y se les favoreció por medio de una suspensión de plano. Y aquí me gustaría precisar que la suspensión solicitada desde un inicio fue negada. Derivado de ello tuvimos que ejercitar un recurso, el recurso de queja, y ya el colegiado de circuito fue quien determinó, después de analizar todos nuestros argumentos, que es procedente conceder la suspensión de plano. Eso se materializa básicamente en la vacunación de estos 15 médicos. Este proceso, una vez que el colegiado ya lo decide, le notifica al juzgado de distrito, quien a su vez va a tener la obligación de dar cumplimiento en los términos en los que dispuso el colegiado. Okay. De tal manera que al día de hoy, ya todo indica que ya se encuentran notificadas las autoridades responsables. ¿Qué es la Secretaría de Salud o quién es? Sí, las autoridades responsables en este caso son el presidente de la República, el gobernador del Estado de México y las secretarías de salud, tanto federal como local. Ok. A ver, entonces, esto es muy, muy importante lo que nos dice. Corríjame, por favor, si me equivoco. Lo digo en términos un poco más llanos, ¿no? Pero ustedes van primero con el juez federal y primero se los niegan. Les dicen, no es cierto. No. Impugnan, llegan al colegiado. El colegiado les dice, ¿saben qué? Si tienen razón. Esta resolución se dio hace unos días, ¿no? La del colegiado. Es correcto. Hace unos días. Y entonces ya le mandan esto a las autoridades y obligan a las autoridades a que se les aplique la vacuna. ¿Cuánto tiempo tienen para que les apliquen la vacuna a sus clientes, don Óscar, a los médicos privados? Sí, una vez que las autoridades responsables son notificadas, tienen el término de 24 horas para informar al juzgado de distrito sobre la fecha, día y lugar en donde se va a llevar a cabo la inoculación. Ok. En 24 horas. Ya pasaron esas 24 horas, ¿no? Sí, pero a su vez el juzgado de distrito tiene que notificarnos a nosotros el día, hora y lugar en donde se va a llevar a cabo la vacunación. Pero legalmente ya tendrían que haberle notificado al juzgado cuando van a vacunar a los médicos privados, a estos 15. Sí, todo depende de la fecha de notificación. El día de hoy nosotros vamos a constituir en el juzgado para determinar la fecha exacta en la que fue notificada. Desafortunadamente aquí tenemos que estar de acuerdo a los tiempos procesales que marca el propio juzgado. Sí, nos gustaría que todo fuera de inmediato, tenemos que adecuarnos a los plazos en los que ellos pues van ordenando cada acto respectivo. ¿Cuándo presentaron el primer amparo, la primera solicitud de protección de la justicia a don Óscar que les negaron? ¿Cuándo empezó este trámite? ¿Cuándo empezó este juicio? El 26 de marzo. 26 de marzo, estamos a 16 de abril. ¿Qué rollo para vacunarse? No, debería de ser mucho más sencillo. Digo, lo entiendo jurídicamente todo lo que está pasando, pero dígame algo, este puede ser un camino a seguir, no ahora por solo los 15 médicos, no sé si usted ha atendido a los 15 que tienen el amparo, sino pues por todos los médicos que necesitan tener una vacuna. Es correcto, sí, es un camino y sienta un precedente histórico a nivel nacional, porque por primera vez se está reconociendo por parte del Poder Judicial de la Federación que los médicos privados se encuentran en el mismo nivel de riesgo y alta exposición al virus que presentan los médicos del sector público. De hecho, aquí, si me permites, se entablaron 7 demandas, de las cuales 3, el colegiado respectivo dijo que no es procedente la vacunación, y en 4 amparos nos dijeron que sí. En total, estos 7 amparos
tiene una población aproximada de unos 140 médicos. De estos 140 médicos se distribuyeron en 7 unidades médicas, 7 establecimientos de salud. De esos 7 establecimientos de salud, la gran mayoría, a esos tipos de médicos no se les concedió la suspensión de plano. ¿Por qué a ellos no y a otros sí? El criterio. El criterio de desde ese juez. nuestro análisis, lo que estamos determinando es que el primer tribunal, el colegiado respectivo, emitió la resolución, pues tiene una dimensión y una perspectiva de un constitucionalismo previo a la reforma del año 2011. La de los y el derechos otro humanos. Colegiado ya tiene una visión más neoconstitucionalista, más protectora de derechos humanos. Claro. A ver, el camino va entonces, porque esto es interesante, o sea, no ha llegado a la corte, pues, o sea, es un asunto en donde todavía vamos a ver criterios en segundas o en terceras instancias, incluso en primeras instancias distintos. Algo que queda muy claro, porque mucha gente nos está preguntando, estos amparos aplican solamente para médicos, para personal de salud, que obviamente lo está haciendo, o sea, no es para, como le dicen los abogados, para efectos generales o algo por el estilo. Dígame algo, abogado, ¿hay la posibilidad de que vayan más médicos? ¿Están tramitando ya más amparos? Es correcto, estamos en proceso de recopilación de información de todas las personas que están interesadas en obtener pues la suspensión de plano, y nosotros tenemos que pasar por un proceso de depuración, determinar si reúne las condiciones necesarias para poder ejercitar el amparo. ¿Cuáles son esas condiciones? No es de manera arbitraria, sino que tenemos que acreditar básicamente que, uno, están atendiendo a pacientes COVID, básicamente. De lo contrario, tendríamos que sujetarnos a las reglas generales establecidas en el Plan Nacional de Vacunación. ¿Cómo lo comprueban? O sea, porque son médicos que están en un hospital privado atendiendo enfermos. Aquí me dicen gente que es dentista, ¿no? O sea, eso me han escrito mucho. Dentistas que dicen, oye, pues es que yo de repente atiendo a pacientes que sí tienen COVID. Pero no es que estén atendiendo solo a COVID. ¿Ese aplica? Es correcto. Y eso es precisamente lo que tienen que acreditar, que están atendiendo pacientes COVID, que se encuentran en exposición, aunque no sea su principal actividad. Ok. Eso es muy interesante. Quien quisiera acercarse, ¿cómo lo puede hacer? Aquí ya me llegaron muchos mensajes, abogado, gente que quiere tener pues una asesoría o que quiere entrarle al tema. ¿Hay la posibilidad de que esto se haga de manera colectiva, no sé, algo más fuerte? Es correcto, tendríamos que determinar en qué lugares del país se encuentran y en función de eso determinar la mecánica y logística para poderles interponer un amparo. ¿Cómo Nos pueden contactar por medio de la página de internet, poderes.com. Ahí pueden encontrarnos con nosotros y los medios de contacto respectivos para que se puedan comunicar con nosotros y nosotros a su vez hacer el estudio de constitucionalidad y convencionalidad de su petición y en función de ello decirles de manera muy clara si existen elementos que puedan permitirle acceder a esta inmunización. Le van a llegar muchos, lo estoy viendo aquí que hay muchos mensajes que nos están llegando de médicos que dicen, es que sí, o sea, no es posible que tengamos que pagar y que tengamos que ir con un abogado para que nos vacunen, eso es cierto, pero bueno, pues eso ya no les toca necesariamente a ustedes. Hoy van a ver entonces, abogado, ¿cuándo es la fecha de vacunación de los 15 primeros médicos? Y yo quisiera nada más preguntarle, entiendo que su postura es 100% jurídica, pero bueno, pues a final de cuentas me gustaría mucho conocer qué opina sobre lo que dijo ayer el presidente, que él no está de acuerdo en que se le tenga que obligar y en que haya vacunados por amparo. La respuesta es muy simple. Nuestro sistema jurídico está compuesto a su vez por 3 tipos de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de ellos tiene independencia uno del otro. Nosotros confiamos plenamente en el Poder Judicial de la Federación. Creemos en ellos, de tal manera que, en función de la reforma del año 2011, en que instauró la figura de derechos humanos, pues nos permite a nosotros ampliar el ámbito de protección de la norma jurídica. Y aquí, en el caso específico, al invocarse un derecho humano, técnicamente lo que estamos haciendo es traer elementos morales al área jurídica, porque el derecho humano tiene características y connotaciones
combinadas entre lo jurídico y lo moral. Y precisamente esta decisión que tomaron el Poder Judicial de la Federación en el segundo circuito se encuentra pegada conforme a derecho. Es decir, la decisión desde nuestra perspectiva es la correcta. Ya. Y con esto creo que voy a ser muy puntual. Sí. El personal de salud privado también es pueblo. Claro. Estas personas tienen un juramento hipocrático. ¿Y cuál es este juramento? Básicamente, velar por la protección de sus pacientes. Y ellos no han negado la atención médica. Sin los médicos privados, el Sistema Nacional de Salud hubiera colapsado. Dígame. Y sin ellos, básicamente, le aseguro que estuviéramos en condiciones como en otros países, como los de Latinoamérica, lo cual no sucedió gracias a este tipo de profesionales. Totalmente. No, y además uno de repente piensa, o tratan de vender esa idea, a veces con videos estúpidos en las redes que no son firmados por nadie, o que son falsos, pero al final de cuentas siguen vendiendo la idea, de que los médicos privados son multimillonarios. Y de que solamente tratan a fifís. Y aunque así fuera, ¿qué? O sea, somos seres humanos todos. Pero olvidamos al médico de barrio, olvidamos al dentista, olvidamos al médico que está ahí siempre, el que va a las fiestas a veces de la colonia o cosas por el estilo. Al médico que tienes ahí luego, al médico de las farmacias de los simis, al médico de las farmacias. Los olvidamos, los encajamos, los encasillamos en todo este asunto de los médicos privados, fifís y cosas por el estilo, que insisto, aunque así fuera, ¿qué tiene? Y los obligamos ahí a tener una estigmatización. Dígame algo, abogado, ¿y si no cumplen qué? O sea... En este tipo de casos se tendría que proceder conforme al título 5 de la Ley de Amparo, que básicamente hace referencia a un proceso de naturaleza penal por el desacato a una orden judicial de naturaleza federal. Eso es grave técnicamente. Y podría terminar con la destitución de las autoridades responsables. ¿Quién? ¿El secretario de Salud? Todas las autoridades a las que demandamos. ¿A poco hasta el presidente? Sí, porque el Poder Judicial, en cuanto a sus decisiones, deben ser acatadas, nos gusten o no nos gusten. Si las consideramos inconstitucionales, ilegales, arbitrarias, no importa, porque el órgano jurisdiccional federal ya analizó todo eso y determinó que es procedente, y por lo tanto, para poder preservar esa autonomía y eficiencia del Poder Judicial de la Federación, las órdenes que ellos emitan deben ser acatadas invariablemente. Pero si no los vacunan en estos días, deben de notificarle. Hoy van a ver si ya les notificaron, si ya hay fecha y hora, etcétera. Si eso no ha pasado, pueden alargar el proceso, ¿no? En una de esas, perdón por pensar tan maquiavélicamente, abogado, pero pues es que ya ve que luego así son. Pues en una de esas lo alargan hasta que realmente les toque, ¿no? No podrían. En todo caso, tendrían que decir cuál es la imposibilidad material para poder dar cumplimiento a la orden. Y la única imposibilidad material es que no existan vacunas. Y el día de hoy, días anteriores, principalmente el doctor López-Gatell ha manifestado que han seguido llegando vacunas. Significa que están disponibles. Para que exista una imposibilidad material para poder dar cumplimiento a la orden judicial, necesitaríamos que en este país no existieran vacunas, lo cual no se da en este momento. Don Oscar, le aprecio mucho la comunicación en esta mañana. ¿Nos repite la página de internet? Sí, la página de internet es www.poderes.com.mx. Gracias, es el abogado Óscar Rosalino Catalán, el abogado de los 15 médicos que se van a vacunar con amparo en mano. Gracias, abogado, buen día.